Estamos conversando sobre los 3 años del gobierno del presidente Funes y dentro de esto específicamente en el área económica. Yo creo, Rafael, que ya seguir ahondando uno sobre los problemas, ya como que por todos lados lo escucha uno, ¿verdad? Y todos estamos claros que estamos en un problema económico importante. Entonces, ¿cómo ver para adelante? ¿Hacia dónde deberíamos de orientarnos como país? ¿Qué podría ser ya un presidente que va de salida, pero que todavía tiene por lo menos, diríamos, un año efectivo adicional de trabajo? Pues aunque no nos guste, el panorama es bastante negro porque va a ser un presidente con las manos muy atadas. Un presidente debe tener, para ser efectivo, debe tener partido para gobernar y debe tener diputados que lo apoyen. Y aunque durante sus 3 años anteriores ha disfrutado de una mayoría casi absoluta en la Asamblea, por lo que todos conocemos, ahora todavía no está claro cómo va a reaccionar esta Asamblea, no está claro con qué medidas lo va a apoyar el FMLN. La mayoría de las fuerzas se están alineando como para la siguiente elección presidencial dentro de 2 años y la mayoría de lo que se juegue va a ser con eso en mente. Entonces, de las cosas que tendría que hacer un gobierno, de las cosas que tendría que hacer el presidente, hay algunas que se miran como imposibles o como muy difíciles de que lo logre. Ni digo que es lo que tenga la voluntad, pero si yo fuera él, ¿qué tendría que hacer? Bueno, buscaría cómo racionalizar en el sentido correcto los subsidios generalizados. Pero para racionalizar los subsidios generalizados tiene que golpear a un posible votante del FMLN. Veo difícil que le quite el subsidio del gas, al transporte, a la electricidad, al agua. Los uniformes. Los uniformes menos, sobre todo si va a ser Salvador Sánchez Serén, el candidato del FMLN, ¿verdad? Que los uniformes es, en mi criterio, lo siguen defendiendo y es una aberración para los que estamos en el tema de educación, invertir en algo que no le agrega ningún valor a la educación y que podría ser invertido en verdadero valor para darle conocimiento, para darle calidad y no solo cobertura al plan. Pero volviendo a qué podríamos hacer o a qué podría hacer, yo creo que una de las cosas es inspirar confianza que toma mucho, pero se pueden hacer algunas cosas. El presidente muchas veces inspira desconfianza por el estilo confrontativo con los empresarios. Constantemente está confrontando con los empresarios sin que haya necesidad. Es algo que podría cambiarse. Esa es una de las cosas que genera confianza. La otra cosa que generaría confianza no depende mucho del presidente ni del equipo de gobierno, depende de lo que está pendiente, de los grandes temas del país que están pendientes, de lo que suceda con la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de si deshacen o no deshacen en la Sala de lo Constitucional con Belarmino Jaime, que eso viene a ser de lo poco que ha dado seguridad jurídica. Y eso está empantanado en ese lugar tan controversial, tan repudiado por los salvadoreños que es la Asamblea. Creo que hay cosas que se pueden hacer que no tienen mucho que ver con el gobierno, sino que tienen que ver con el sector privado. Tienen que ver con el sector privado y digo, los empresarios somos como el dinero, pues es nervioso y tiende a correr hacia donde hay menos riesgos. Pero hablando, yo estoy arriesgando cosas aquí y hay muchos que piensan voy a esperar a ver qué pasa. Pero en efecto, en este país hemos vivido en problemas toda la vida. Yo no me acuerdo no voy a decir cuántos años tengo, pero son bastantes. No me acuerdo que haya habido una etapa del país en lo cual, desde que ya tengo uso de razón económico, digamos, en el cual las cosas hayan estado tranquilas. Siempre hemos vivido, si no fue en la efervescencia de los 70, fue en la guerra en los 80, en los 90, apenas durante unos años después de la firma de paz tuvimos cierta tranquilidad, pero siempre hemos estado como bajo amenazas, entonces hay que tener un poco más de valor y además hay que tomar el toro por los cuernos, hay que tomar un poco el control del destino del país en nuestras manos, y el control del destino del país en nuestras manos
implica tomar acciones, tomar riesgos. Que si hay grupos que están invirtiendo, nuevas inversiones son pocas. Hay muchos que invierten más en ampliar lo que tienen porque tienen un negocio bien establecido, porque no tienen que pasar por el calvario de la tramitología, que el calvario de la tramitología en el tema de agua y de medio ambiente es insufrible. En los temas municipales también es muy complejo. Tal vez ahí se pueden hacer algunos ajustes que no debieran de ser tan difíciles. Si hay un pequeño esfuerzo porque los trámites burocráticos fueran pro inversión, si pudiéramos reducir en vez de aumentar la burocracia para que las cosas marcharan más rápido, creo que podríamos caminar por un... No hay duda que hay un par de cosas que nos pueden ayudar. Ahí está en camino un Fomilenio 2, hay ciertas esperanzas en el tema este de los asocios públicos privados, que es de lo poco que se mira venir. Pero el Frente dice que no está de acuerdo con aprobar los asocios públicos privados ahora. Por eso digo que es uno de los problemas que tiene el presidente Funes, que el Frente, a mí me pareciera que el Frente, si lleva a Salvador Sánchez Serén, está decidido a perder la elección para conservar el partido. Perder la elección para conservar el partido, que es algo muy parecido a lo que hizo Facundo Guardado cuando el candidato iba a ser Héctor Silva y decidieron que podía haber ganado la elección. Decidieron que era mejor tener a uno duro de ellos, que fue Facundo, que al final no terminó siendo quien manejaba el partido. Decidieron perder la elección para conservar el partido. Ahora aparentemente están en la misma línea de conservar el partido con los duros que han perdido y perder la elección y ser siempre un partido de oposición que es más o menos lo que han hecho durante este año. Entonces se van a oponer a toda aquella iniciativa que sea sanear la economía, como los asocios públicos privados, como la reducción de los subsidios, como el no dar los zapatos y todo eso, como el no sacar a su gente de las instituciones, como el seguir metiendo militantes a donde los necesitan, de manera que el panorama es bastante gris, bastante oscuro, bastante negro, para así decirlo. Pero creo que los empresarios y el público en general lo debiera de ver como lo saben ver los buenos generales antes de las batallas. Esto es, al final, el país lo que pelea es una guerra, no una batalla. Una guerra por mejorar el desarrollo humano del país, y para que haya desarrollo humano tiene que haber crecimiento. Y tenemos que verlo todo como bueno. Tenemos 5 años de un gobierno que tenía que llegar algún día, un gobierno socialista. No ha sido todo lo bueno que quisiéramos o ha tenido muchos defectos. Va a ser difícil que haga cosas radicalmente buenas de aquí en adelante porque no lo van a acompañar los miembros del partido que lo llevó al poder al presidente, pero no se acabó el país después de 2 años. No se acabó el país después de este gobierno. No se acabó el país cuando empiece la siguiente campaña presidencial. Entonces hay que prepararse para los siguientes 5 años, que yo creo que hay muchas formas de hacerlo, ¿verdad? Las empresas se pueden fortalecer, los empresarios podemos detectar dónde están las oportunidades de inversión adecuadas. Obvio, aquí se critica a los empresarios porque invertimos o porque invierten en otros países. Hay que ver lo que hacen esos otros países. No digo que le hagamos a la nicaragüense, que eso puede ser complicado, ¿verdad? Ortega dicen que es de izquierda, yo no lo creo realmente, él es una persona bastante utilitaria. Ustedes, muchachos, les dice a los empresarios, se ocupan de los negocios, yo me ocupo de la política. Ustedes no me molestan, yo no los molesto. Y los empresarios han cedido muy sumisamente y no tienen problemas con la inversión, realmente no los molesta nunca Ortega, pero han cedido totalmente su libertad, en algún momento se les puede... Y el problema va a ser cuando cambie de opinión, ¿verdad? Y entonces pueda venir de nuevo el día que cambie de opinión se va a apropiar de todo. Exacto. Entonces, fortalecer el Estado de Derecho, seguir peleando aunque no es un tema estrictamente económico, incide sobre la economía tremendamente. Seguir peleando porque se respete el Estado de Derecho, seguir peleando por retener los pocos avances que ha habido en institucionalidad, seguir peleando por la independencia de los poderes, es una de las cosas que tenemos que hacer porque eso abona definitivamente a favor de la inversión
y la inversión abona al crecimiento económico. Y una estabilidad de largo plazo, ¿verdad? Que es la estabilidad de largo plazo, que es lo que yo propongo que deberíamos de enfocarnos, porque apagar los fuegos durante los siguientes 2 años como que va a ser muy difícil. Gracias, Rafael. Julio, hay 2 posturas, o sea, yo escucho 2 posturas en el país. Una es, probablemente no va a haber mucho que se pueda hacer en los próximos 2 años, concentrémonos en lo que se puede hacer en los siguientes 5, y otros que dicen, bueno, tratemos de hacer lo más que se pueda en estos 2 años, ¿verdad?, que viene. ¿Por dónde crees tú que debería de ir la postura en general del país? Pues, en mi opinión, la apuesta debería ser en el largo plazo. No podemos seguir considerando como fijo o como lo único que tenemos, a lo que tenemos que aspirar, lo que tenemos ahorita. Considero yo que es un trabajo duro porque no implica nada más una decisión de un político, de partidos políticos, sino que también implica una mejor calidad de la demanda de políticas públicas. Y ahí entramos en la parte de la ciudadanía. O sea, la ciudadanía en El Salvador si bien está despertando un poco más organizadamente en los últimos años, en los últimos meses, desgraciadamente a partir de hechos un poco lamentables en el tema de institucionalidad, todavía nos hace falta ser más exigentes con nuestros funcionarios y saber sobre todo qué esperar de la política y qué esperar de nosotros mismos. Pues parte de una definición del Estado y de entender qué esperar de un alcalde, qué esperar del presidente y de sus ministros, qué esperar de los diputados. Yo siempre pongo este ejemplo y es como triste ver cómo un diputado recibe votos por mucha gente solo porque le lleva piñatas a los niños en su cantón, o porque le lleva pan con pollo. Y será esa la atribución de ese funcionario, por más bien que nos sintamos cuando nos llevan esos regalos. Sería muy bueno que la ciudadanía comenzara a entender qué tiene que hacer cada funcionario. Y es duro, porque obviamente parte de renunciar a ciertos beneficios que uno recibe del Estado en el corto plazo. Sin embargo, yo creo que la apuesta tiene que ser en el largo plazo, pero igualmente es un tema difícil en el sentido de que la ciudadanía tiene que empezar a entender un poco más que un funcionario público no tiene que realizar necesariamente todo lo que piensa, sino que se tiene que atener a las atribuciones que la Constitución y las leyes le dan. Porque si no podemos darle paso a la discrecionalidad de cualquier político que quiera realizar cualquier cosa simplemente por ganar popularidad o votos. Ahora, en la agenda de largo plazo sí me parece muy importante, por ejemplo, los ejercicios como los que está haciendo FUSADES actualmente con la iniciativa por la competitividad, que es un tema de largo plazo, fijarse, digamos, en los pilares de la competitividad y no necesariamente en problemas de corto plazo, es decir, tema de educación, la relación que tiene que haber entre la educación y la empresa, el tema de la tramitología que me mencionaba Rafael, y otros pues que pueden abonar no a salir, ¿verdad?, de los problemas de corto plazo, sino a que El Salvador pueda ponerse apuestas, digamos, agresivas de largo plazo. Yo creo que por ahí tiene que ser la apuesta. Claudio, en la vuelta de los comerciales, recordemos aquellas palabras de John Maynard Keynes, que decía, el famoso economista inglés, que decía, en el largo plazo todos estamos muertos, ¿verdad? Y tal vez nos aplica un poco para la realidad del país. No nos cambie, en un momento estamos de nuevo con 361 grados.